Por estos días escuché acerca de un juez que realizó un juicio en Chicago en 1968. Y uno espera de un juez que sea imparcial, es lo más lógico, un juez es imparcial. Quiere decir que se le presentan los hechos, los argumentos, y el juez toma decisiones correctas. Esto se dio en tiempos de la época de Vietnam. Era un grupo de 7 personas que estaban liderando un motín, así lo dijeron, lideraron un motín en contra del gobierno en ese momento, y la policía intervino, varias personas fueron heridas, muchos fueron capturados, y estos 7 hombres fueron llevados a un juicio, y el juez los encontró culpables de los cargos que se le habían imputado. En ese entonces, el juez, de acuerdo a lo que dicen los escritos acerca del evento, el juez se amañó con los acusadores, y la sentencia que dio en ese momento fue una sentencia imparcial. A ellos los condenaron a 4 años de cárcel. Sin embargo, después de 2 años los dejaron libres, y los que fueron juzgados y condenados fueron los policías, porque dijeron que ellos fueron los que en realidad iniciaron los motines en contra de esas personas que se estaban reuniendo pacíficamente, protestando en contra de la guerra de Vietnam. Pero algo que llamó la atención es la actitud del juez, lo que él hizo en ese momento, cómo él tomó una posición basado en tomó una posición contraria, inclusive reconociendo que habían argumentos y hechos que eran contrarios a su sentencia, una sentencia que fue imparcial. Estaba cargado con los acusadores. Las personas estas eran de pelo largo, eran hombres que si ustedes ven las fotos, se llama Chicago 7, y si ven las fotos de estos hombres, no eran hombres que ellos hubieran considerado como personas confiables, digámoslo así. Entonces se cargó este hombre, y esto puede pasar en una corte, como pasa todos los días con nosotros. A veces no tenemos juicios que son en realidad imparciales, a veces nos vamos de un lado o de otro simplemente por gustos. Pero hoy quiero que usted sea el juez imparcial de los hechos que encontramos aquí en las Escrituras acerca de una situación, de un evento que pasó en el pasado, y ese evento es la resurrección. Que usted dé su veredicto, que usted sea un juez imparcial y dé su veredicto acerca de la resurrección, que sea el juez, que dé la sentencia, una sentencia que esté de acuerdo a los hechos que se van a presentar y a los argumentos. Hoy quisiera que diera su sentencia acerca de la resurrección. Entonces vamos a analizar varios de los hechos que encontramos en el libro de los Hechos. Por eso se llama el libro de Hechos, porque son los hechos, todo lo que sucedió al principio de la iglesia, son los hechos con los que inició la iglesia. Y como nota de pie, o nota final, o como nota aparte, o como lo quiera llamar, algo aparte, lo que es como un paréntesis, quiero decir, tengo que aclarar que partimos de una presuposición. La presuposición es que la Escritura no tiene error, y los acontecimientos que allí son narrados o que están narrados son reales. No voy a demostrar hoy la veracidad de las Escrituras. Ya lo hemos hecho en otros contextos. Por ejemplo, en Fundamentos de la Fe dedicamos un tiempo a hablar particularmente de la veracidad de las Escrituras, pero hoy quiero que hoy juzgue un evento que allí se narra, y que dé una sentencia esta mañana de acuerdo a esto, a los hechos que encontramos aquí, a este libro de Hechos. En el libro de Hechos, que fue escrito por Lucas, narra lo sucedido en los primeros días de la iglesia. Los capítulos anteriores al texto que acabo de leer, capítulos del 1 al 4, vemos que Jesucristo, si quieren ir al capítulo 1, allí vemos que Jesucristo, después de la resurrección, Él asciende a los cielos, y los apóstoles quedan en esta tierra con una misión. Jesús les ha dado esta misión. Noten el versículo 8 del capítulo 1. Ellos deben ser testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra.
ellos tienen esta misión de ser testigos del Evangelio y proclamarlo por todas partes. Esa era su misión. En el capítulo 2 encontramos el primer sermón. Esta misión que se les encarga, entonces ellos empiezan a proclamar y encontramos en el capítulo 2 el primer sermón de Pedro en Pentecostés. En este sermón, Pedro predica a Cristo y les predica acerca del hecho de la resurrección. Allí Pedro predicó estas palabras. Noten el versículo 23, capítulo 2, dice: a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, está diciendo Pedro, a quien Dios resucitó. Eso dice él. Pedro proclamó acerca de la resurrección y las personas escuchaban estos mensajes, escuchaban con mucho interés todas estas enseñanzas que los apóstoles predicaban. Noten el versículo 42 del capítulo 2. Y se dedicaban, dice ahí, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Ellos estaban meditando en todo lo que los apóstoles predicaban, meditando acerca de la resurrección. Más adelante, en el capítulo 3, encontramos el segundo sermón de Pedro. En él vemos, al final de ese sermón, vemos que Pedro vuelve y predica acerca de la resurrección. Noten ahí versículo 26, capítulo 3. Dios, dice ahí, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras inequidades. Los apóstoles, ¿qué estaban haciendo? Predicando acerca de ese evento, de la resurrección. Y por esta predicación, por la predicación de la resurrección, ellos son arrestados. Pedro y Juan, noten ahí capítulo 4, versículo 2, son arrestados. Ahí dice, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Y son llevados a un concilio, son amenazados y después puestos en libertad más tarde. Los apóstoles predicaban acerca de la resurrección. Y lo que quiero que entiendan hoy, esta mañana, acerca de esta predicación de los apóstoles, es que esa predicación era algo común en sus vidas. Era lo que ellos hacían, era el centro de su predicación, la predicación acerca de la resurrección de Jesucristo. Eso era lo que hacían. Para ellos era lo primordial. Y si lo era para los apóstoles, lo debe ser para nosotros. Y es de esto que quiero hablar hoy. Lo que quiero es que al final de nuestro tiempo dé su sentencia acerca de la predicación, que sea el juez de la resurrección, que sea el juez acerca de este evento de la resurrección. La predicación de la resurrección es esencial y era esencial en la vida de los apóstoles y lo debe ser para todos nosotros. Debe ser algo primordial. Debo proclamar acerca de ella, debo soportarla y cuando escuche acerca de la predicación de la resurrección, cuando escuche acerca de la resurrección, debo gozarme con esto. Los apóstoles, como leímos en el capítulo 4, versículo 29, hicieron una oración en ese momento interesante. Ellos habían salido de estar presos. Ellos están presos en el capítulo 4, al principio muestra que ellos están ante un concilio y luego son amenazados y puestos en libertad, pero en ese momento han salido de esta situación y ellos hacen una oración, le oran a Dios y le oran a Dios para que puedan continuar con esa misión que Jesucristo les ha dado, que les permita hablar toda palabra con confianza, dice el versículo 29. Y es por esto que en cierto sentido están en este momento cara a cara, casi frente a la muerte, porque acaban de ser amenazados. Pero ellos en este momento le están orando a Dios porque ven que esa amenaza es algo real. Pero noten su oración, no oran para que les den libertad o que se les diera un tiempo fácil o feliz o que Dios les sacara de la cárcel o que no los dejara ir a la cárcel. Esa no es su oración. Noten la oración, versículo 29. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen la palabra con toda confianza. Esa es su oración. Ellos querían seguir hablando
la palabra de Dios con confianza. Noten el versículo 31. Después que oraron, el lugar donde ellos estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y noten ahí la palabra, y hablaban la palabra de Dios con valor. Noten el versículo 33. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos. Su predicación era acerca de la resurrección, que no solo ya los había metido en problemas porque acababan de salir de unos problemas, sino que los seguiría metiendo en problemas. Y de hecho lo que encontramos en el libro de Hechos a través de los capítulos siguientes, vemos cómo ellos se metieron una y otra vez en problemas por la predicación de la resurrección de Jesucristo. Y ellos, sin embargo, continuaban hablando de la resurrección. ¿Y por qué lo hacían? Ellos encontramos varias razones en las Escrituras que nos muestran el por qué ellos continuaban predicando acerca de la resurrección. Y hay varias razones. Y yo espero que estas razones que vamos a estudiar hoy sean razones que usted también pueda utilizar para dar su sentencia acerca de la resurrección. La primera razón es que la resurrección es un hecho real. La resurrección es un hecho real. Los apóstoles enseñaron acerca de Cristo en sus sermones. Ellos enseñaban acerca de su nacimiento, acerca de su enseñanza, de sus milagros, de su muerte, de su sepultura y de su resurrección, porque es un hecho real. Esto era lo que predicaban. Esa era la predicación de los apóstoles. Y si notan, no predicaban sobre sí mismos, como lo hacen personas hoy en muchos púlpitos. Están predicando acerca de ellos, de sus historias. No, ellos predicaban a Cristo y Él resucitado. Pablo lo dice en varias ocasiones. 1 Corintios 15. Si está, tiene su Biblia, por favor. Vamos a estar en este capítulo un momento. 1 Corintios 15, versículo 12 dice allí, se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Más tarde, el mismo Pablo, en 2 Corintios 4, 5, vuelve y lo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Esa es la predicación, esa era la predicación apostólica. Y el libro de los Hechos, además de narrar los hechos de cómo se originó la iglesia, narra el contenido de la predicación de los apóstoles. A estos hombres apenas les daban una oportunidad de predicar. ¿Qué hacían? Predicaban de la resurrección. Allí en el seminario cuando estaba nos animaban a tomar varias oportunidades para predicar. Nos decían, inclusive si hay que pagar para predicar, usted pague. Porque era lo que ellos hacían. Ellos, si tenían la oportunidad, querían predicar a Cristo. Así les tocara pagar por predicar a Cristo. No importaba. Predicaban acerca de la resurrección. Y como lo vimos ya en los sermones de Pedro, vimos que esa era su predicación. Eso es lo que él repite constantemente. Predicaban a Cristo resucitado. Y para ellos esta resurrección era un hecho real. Ellos mismos fueron testigos de la resurrección. Ellos estaban hablando de lo que habían visto y de lo que habían oído. No hablaron de lo que sintieron. Porque ellos sintieron cosas, por supuesto. Al ver a Cristo resucitado, seguramente tuvieron sentimientos, pero eso no fue lo que ellos predicaron. Ellos predicaban de los acontecimientos alrededor de la resurrección, no lo que ellos habían sentido. Ni siquiera ellos mismos podrían haber sido ni siquiera apóstoles si la resurrección no se hubiera dado. Ellos por eso predicaban, ellos sabían la importancia de la resurrección. Sin la resurrección nunca habría habido una iglesia cristiana. Si no fuera por la resurrección, no existiría ni siquiera el cristianismo. Si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe, dice Pablo en 1 Corintios 15, 14. Es su predicación la que los discípulos enfatizaron. El hecho de la resurrección, predicar la resurrección era lo que ellos enfatizaban, la realidad de la resurrección. Y ahora quiero hacer una pausa en este momento
y preguntarle a usted, que se llama cristiano, que se hace llamar a sí mismo como cristiano, ¿cree o no cree en la resurrección? ¿Cuál es su sentencia en este momento? La respuesta a esta pregunta es fundamental. Noten cómo lo pone Pablo. 1 Corintios 15, versículo 13. Si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pablo escribe este capítulo para mostrar que la importancia de la resurrección, para decir que la resurrección es absolutamente esencial. Y al igual que los que escucharon las palabras de Pablo en ese entonces, es para nosotros importante. En ese entonces hubo personas en la iglesia primitiva que dijeron que la resurrección no era fundamental, que la resurrección nunca tuvo lugar, decían ellos, de manera literal, o que no era algo importante. No importa, dice Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación y vana también es vuestra fe. Si alguna vez hubo un tiempo en que necesitábamos enfatizar estos hechos, es hoy. El mundo es como es porque no cree en estos hechos. Hoy lo que dicen es que si algo es verdad para usted, está bien, es verdad para usted, pero no tiene que ser mi verdad. Cada uno puede tener su verdad al mismo tiempo. Y eso es una contradicción. No pueden haber dos verdades al mismo tiempo. No puede ser. Un juez no puede adjudicar una verdad a una persona y otra verdad al otro y decir que las dos son verdades. Eso no estaría correcto. Eso es simplemente incongruente, contradictorio. No puede existir una verdad para mí y otra verdad para usted al mismo tiempo. Si la resurrección es un hecho verdadero y real, eso sería suficiente. Si es un hecho, es suficiente. Y ya tendríamos la sentencia. Si es un hecho, se acaba la negociación. La resurrección fue un hecho verdadero. Los apóstoles fueron testigos de la resurrección. Ellos no solamente predicaban a Jesús, que existía en el reino espiritual, sino que estos hombres predicaban algo muy importante, y es la tumba vacía. Esa era su predicación. Ellos dijeron, fuimos testigos, lo vimos crucificados, oímos su grito de abandono, lo oímos decir al final, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Eso fueron lo que vieron ellos. Lo vieron bajar del madero, vieron ponerlo en esa tumba, vieron rodar una piedra enfrente de la tumba, enfrente de la entrada, y vieron cuando la sellaron. Y escucharon la orden a los soldados romanos que dijeron a estos centuriones que protegieran la tumba. Vieron el momento del entierro, por así decirlo. Pero también vieron la tumba vacía en la mañana del tercer día. De eso fueron testigos. Y eso es lo que predicaron. No solo que Jesús estaba en un reino invisible, sino que Jesús literalmente había salido de esta tumba, que se levantó sin dejar nada atrás, solamente las envolturas con que le habían puesto para ungirlo, esos pedazos de tela. Pero él se levantó en el cuerpo, en su cuerpo. Y sí, era un cuerpo cambiado, pero esencialmente era su mismo cuerpo. Los apóstoles fueron testigos oculares de Jesús resucitado. Jesús les mostró sus manos, les mostró el costado. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan el evento con Tomás? Acerca aquí tus dedos, le dijo a Tomás. Mira mis manos.
extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente, le dijo Jesús en Juan 20:27. Ellos fueron testigos de Jesús resucitado. Fueron testigos que no solamente era un espíritu, sino que era un cuerpo. Recuerden que Jesús mismo comió frente a ellos. Le dieron un poco de pescado asado, un poco de miel de abejas, y se lo comió delante de ellos. Los apóstoles inicialmente pensaban que él era un fantasma, que era un espíritu. Y Jesucristo les corrige y les dice: un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Lucas 24:39. Un espíritu no come. Y con esto lo que está haciendo Jesucristo es demostrando que Él era material, que había resucitado. Aunque diferente, porque podía pasar a través de las puertas, ¿no? Recuerdan que podía entrar a los lugares que estaban cerrados. Pero no era un espíritu, ni un fantasma, ni era una aparición. Literalmente había salido de la tumba en un cuerpo que era el mismo cuerpo que había tenido antes, y se les apareció. Y eso es la resurrección, es decir, que Él se levantó de esa tumba y la dejó vacía. Pero no lo creyeron. Estas personas no creyeron, como hoy no creen tampoco acerca de eso. En ese momento, el Evangelio de Mateo nos cuenta que los inteligentes de la época inventaron una historia de soborno a los soldados romanos para contar la mentira, con el fin de refutar la resurrección. Ellos inventaron esta historia. Y al igual hoy en día la gente inventa historias similares. Hay gente con la que he conversado y así lo dicen, exactamente, lo dicen de esta forma. Es un invento de los apóstoles, es un invento de Pablo, eso no existió. Así es. Pero los hechos son contundentes y negarlos es mentir. Entonces, esos que dicen que mi verdad es mi verdad y que la suya es suya, lo que están haciendo con esto es simplemente mintiendo. Eso es aceptar una mentira como una verdad. Porque por más honesto que sea yo con lo que crea, si creo una mentira, eso es deshonestidad. No creer los hechos bíblicos es lo contrario a la verdad. Y los hechos bíblicos no se pueden negar. Este hecho de la resurrección fue lo que llevó a estos hombres a hacer lo que hicieron. ¿Sí? Ellos, después de la muerte de Jesucristo, estaban destrozados. Los sepultaron, se encontraban derrotados, desesperados. Pero después de la resurrección, después de verlo con sus propios ojos, hicieron cosas tremendas. Estos hombres fueron los fundadores de la iglesia en medio de gran hostilidad. Había persecuciones y estos hombres fueron los que hicieron que esto llegara hasta los confines de la tierra. La predicación de la resurrección fue lo que los llevó a todos los lugares del mundo. Esteban, que fue martirizado, predicó en Jerusalén, lo mismo que Jacobo el menor y Matías, Jacobo el mayor en Judea, Felipe en Asia, Mateo en Partia y Etiopía, Andrés en varias naciones de Asia y en Edesa, Pedro en Roma, Pablo en Asia Menor, Judas en Edesa, Bartolomé en la India, Tomás en Partia y en la India, Simón en Mauritania y en África, Juan en Efeso y en las iglesias de Turquía. Ellos estaban predicando por todas partes del mundo. Todos excepto Juan murieron por la proclamación de ese mensaje. Ellos, los apóstoles, pusieron ese mundo en el que ellos vivían patas arriba. Así lo dice Hechos 17:6. Esos que han trastornado al mundo han venido aquí también. Estaban muy temerosos los gobernantes de Tesalónica. Ellos dicen, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos. Ese era el mensaje de Pablo. Este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Ese era el mensaje de Pablo y por eso estaban poniendo todo ese mundo patas arriba. En cambio, de estar derrotados a ser predicadores, no tiene otra explicación al hecho de que ellos vieron la resurrección
de forma literal. Ellos la entendieron de esa forma. Y esto es interesante, porque inclusive las personas que ni siquiera son cristianos siempre han tenido que admitir que las enseñanzas de estos apóstoles, instruyendo, esas enseñanzas han sido verdaderas. Y entonces, inclusive la resurrección es una enseñanza verdadera. Y piensen en esto, ¿qué pasaría si esto fuera un fraude? Si se hubieran inventado los hechos, si fingieran que su Señor había resucitado, pero no había resucitado. Si fuera un fraude, yo creo que esto no hubiera tenido ningún éxito. No hubiera tenido ningún éxito. Piensen en eso. ¿Cómo podrían esos fraudes haber producido esa confianza o esa enseñanza? ¿Cómo lo podrían haber hecho? ¿Cómo podría un fraude tener la influencia que ha tenido la iglesia, esa buena influencia, benévola influencia en todo el mundo? No podría. El bien no viene del mal. El bien no viene del mal. Solo hay una explicación, es que la resurrección es un hecho. Y es por eso que los apóstoles se aferraron al hecho que conocían y por eso continuaron predicándolo. Es por eso que estaban inclusive listos a morir en lugar de negar ese hecho. La primera razón es que la resurrección es un hecho real. La segunda razón es que la resurrección es un hecho vital. La resurrección es lo que finalmente demuestra quién es Cristo. Si lee los evangelios, descubrirá que a veces los discípulos vieron algo en Cristo. Pedro, en Cesarea de Filipo, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si recuerdan, Mateo 16, 16. En otra ocasión, cuando Jesús dijo: ¿tú también te irás? Pedro, hablando por todos, dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6, 68. Habían sido testigos de muchas cosas, habían tenido destellos de la realidad de quién era Jesucristo y de su gloria, pero no tenían todas las cosas claras. Y por supuesto, cuando murió, fueron destrozados, no podían soportarlo, no podían entenderlo, pero fue la resurrección la que dio a los discípulos las pruebas absolutas que ellos necesitaban. Pero ¿por qué era especial esta resurrección? ¿Se han preguntado? Si recuerdan, hay otro que también resucitó. ¿No recuerdan a uno que resucitó, a Lázaro? Lázaro. ¿Qué fue eso, una resurrección? Pues se utilizan la misma palabra. Pero yo diría, no es una resurrección. No es una resurrección, es una reanimación. Porque esa misma palabra, a pesar de que está en el mismo, está usada con Lázaro, no es una resurrección como la resurrección de Jesucristo. Porque cuando Lázaro resucitó, ¿cómo resucitó? Resucitó otra vez, o se reanimó, digámoslo mejor, con el cuerpo de pecado, igual porque él volvió a morir. Pero el que primero resucitó es Cristo. Y eso es lo que nos dicen las Escrituras. Hechos 26, 23 dice, cuando Pablo está predicándole a Agripa y a Festos, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Él era el primero. La resurrección de Jesucristo es diferente a Lázaro porque es en un cuerpo diferente. Él es el primero que resucita en cuerpo glorioso. ¿Recuerdan Apocalipsis 1:5? Jesús fue el primero en levantarse literalmente de entre los muertos. Dice, el primogénito de los muertos, dice Apocalipsis 1:5. Primera de Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias otra vez de los que durmieron. Romanos 8:29, para que Él sea el primogénito, otra vez el primero, entre muchos hermanos. Este es el acontecimiento de la resurrección. Y este acontecimiento fue lo que convenció a los apóstoles. Literalmente se levantó de entre los muertos con un cuerpo nuevo.
Y esas pruebas cubrieron cualquier duda, cualquier pregunta que ellos pudieron haber tenido. En repetidas ocasiones se les presentó. Por 40 días estuvo con ellos. Y en ese momento, inclusive los apóstoles empezaron a conectar los puntos que tenían desconectados del Antiguo Testamento. Ellos conocían las profecías de que venía un Mesías, profecías que demostraban que él iba a ser ejecutado, profecías que decían que él iba a levantarse en la mañana del tercer día. ¿Recuerdan que Jesús, cuando resucitó, fue con 2 discípulos en camino a Emaús? ¿Y qué hizo él? Él fue a través de las Escrituras y les mostró cómo Moisés, cómo los salmos y cómo los profetas habían predicho las cosas que habían sucedido. Por eso dijo a los discípulos: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Esos discípulos no tenían, o no solo tenían la evidencia visual, sino que también tenían las profecías. Y además de eso, tenían las palabras del mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo dice más adelante, antes de ir allí voy a leer algo en Pedro, en 2 de Pedro 1:19 dice acerca de las profecías y dice: y así tenemos la palabra profética más segura. Pedro está en este momento aconsejando a todos los cristianos que presten atención a los profetas, porque dan una profecía segura. Luego estaban las propias profecías de nuestro Señor Jesucristo, que eran las que quería ir. Él dijo a los discípulos: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Él mismo estaba afirmando acerca de eso. Si lee los evangelios, va a descubrir que él les dijo constantemente que él iba a levantarse al tercer día. Usó la ilustración de Jonás, ¿recuerdan? Más de una vez usó la ilustración de Jonás. Sin embargo, no lo entendían con claridad. Pero ahora, en este momento, su profecía había sido verificada. ¿Y quién era este que había resucitado entre los muertos y que era capaz de profetizar que él lo haría? Solo hay una respuesta, y esa respuesta es el Hijo de Dios. Solamente. Por eso, la resurrección es vital, porque con ella estamos garantizando de que el Hijo de Dios estuvo en este mundo, vivió aquí en medio de nosotros. Este fue un acontecimiento que finalmente dio seguridad a los discípulos de que estaban tratando con el mismo Hijo de Dios. Por eso es que es vital. Pablo lo pone en Romanos así, dice, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí lo notan? Es por la resurrección que está Él afirmando que Él es mismo el Hijo de Dios. La resurrección es fundamental, es vital. La gente necesitaba saber que Jesús de Nazaret no solamente era un nacido en Nazaret, simplemente era alguien que había nacido en un pueblo, que había hecho milagros, no. Ellos necesitaban saber que Él era el Hijo de Dios engendrado. Y la resurrección es la que lo demuestra. Por lo tanto, la resurrección es absolutamente vital. Y por eso los apóstoles seguían predicándola y predicándola. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia venía sobre ellos. Versículo 33. El enemigo estaba amenazándoles, pero no les importaba. A ellos no les importaba, seguían proclamando acerca de la resurrección de Jesucristo, de las cosas que habían oído, de las cosas que habían visto, y predicaban acerca de Él. Lo vieron crucificado, lo vieron muerto, lo vieron enterrado y lo vieron resucitado. No estaban hablando de ellos mismos, sino de Él, de Cristo resucitado.
Y esto es lo que importa en el mundo hoy, que el Hijo de Dios ha resucitado y por eso estamos acá. La resurrección finalmente demuestra que la muerte de nuestro Señor logró todo lo que ella había dijo que lograría. Es vital para el creyente. Entonces la primera razón es que la resurrección fue un hecho real. La segunda razón es que la resurrección es un hecho vital. Y la tercera razón es que la resurrección logró lo prometido. La resurrección proclama que la muerte de Cristo ha dado plena satisfacción al santo Dios y a su santa ley. Qué vital, ¿no les parece esto? No es de extrañar que Pablo dijera, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. ¿Alguna vez se ha dado cuenta de esta verdad? ¿Cuál es el argumento de 1 Corintios 15? A menudo lo escuchamos en funerales. Nosotros tuvimos un funeral hace poco y fue al texto al que fui en ese momento porque quería dar ánimo a las personas que estaban allí en el funeral. Cuando un santo ha muerto, estas palabras transforman ese momento difícil, triste, en regocijo, alabanza y acción de gracias. ¿Y cuál es el argumento de este capítulo? Es este: si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es vana y su fe es vana igual. Todavía están en sus pecados. Si en esta vida, piensen en esto, si en esta vida solo tiene la esperanza en Cristo, solo Cristo. Noten el versículo 14, 17 y 19. Son de todos los hombres los más miserables. ¿Han pensado en eso? Solo Cristo no es suficiente. Es la resurrección. Asuman que Cristo no se levantó de los muertos. Asuman que cuando le pusieron en la tumba, Él permaneció allí. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Qué importaría si Él permanece allí? ¿Qué importan los milagros de Jesucristo? ¿Qué importa las enseñanzas de Jesucristo? ¿Qué importa los apóstoles y los discípulos? ¿Qué importa? Si Él no ha resucitado, todo este cristianismo es cerremos la puerta y salgamos porque no hay nada. Él resucitó. Por eso es tan importante este día. Si Él no resucitó, ¿qué implicaciones tiene eso para cada uno de nosotros? La muerte. Solamente. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Dios lo ha dejado claro. El alma que peque esa morirá. Ezequiel 18:4. No se puede jugar con las leyes de Dios. Son leyes absolutas. Todos hemos pecado, cada uno de nosotros, y por lo tanto todos nos vamos a enfrentar a la muerte en algún día y a la muerte eterna. Solo hay un camino de salvación que es Cristo. Dios lo tomó como su propio cordero, puso nuestros pecados en Él, castigó, todo nuestro castigo cayó sobre Él. ¿Y cuál fue ese castigo? La muerte. Jesucristo murió. Así que ahí está la pregunta: ¿puede nuestro Señor salvarnos? Solo puede salvarnos si Él puede probar que es lo suficientemente grande y lo suficientemente grande para tomar el castigo que es la muerte y demostrar que salió al otro lado, que resucitó. Y eso es precisamente lo que Jesucristo hizo, resucitó. La resurrección del Señor es el anuncio dado por Dios a todo el universo de que el Hijo se llevó el castigo de todos los pecados de su pueblo, que recibió toda la ira de Dios sobre sí mismo, que lo completó todo, pero muy importante, que se levantó de los muertos.
el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación, dice Pablo en Romanos. Somos testigos falsos, dice Pablo, si Cristo no resucitó. Y si es así, todavía está en sus pecados. Si Cristo no resucitó, todavía está en sus pecados. Y tiene que usted mismo pagar por ellos. Morirá eternamente y Él no ha completado la obra. Pero tenemos las buenas noticias. Él completó la obra. Él la hizo. Y ha dado prueba de ello. ¿Cuál es la prueba? Se levantó de los muertos. Resucitó. Y por eso es que los apóstoles, con gran poder, dieron testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Te voy a hacer una pregunta en este momento. ¿Disfruta usted de la resurrección? ¿O es una doctrina que la tiene a un lado? No, la resurrección está importante, pero no tanto. ¿Disfruta usted de la resurrección? Es esencial para cada uno de los creyentes. Si no lo disfruta, está fuera. Está fuera. Está bajo la ira de Dios. Está bajo la condena de la ley. Jesús y la resurrección son carne y bebida para el cristiano. Él vino del cielo para el verdadero creyente. La resurrección es una prueba para aquellos que creen en Él. Creen en lo que ha sucedido y en lo que ha hecho. Es una prueba de que nuestra redención será completa. Esa es la prueba, la resurrección. Cuando el hombre cayó, cayó en su totalidad, todo. No se limitó a caer en la voluntad o en su corazón o en su mente, cayó todo completamente, todo su cuerpo cayó. Y el apóstol utiliza un término extraordinario con respecto a nuestro cuerpo. Él dice que transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación. El cuerpo humano es vil, es un cuerpo con corrupción en él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Es por eso que tenemos dolores, es por eso que tenemos enfermedades, es por eso que sufrimos males. ¿Usted recuerda el argumento de Pablo en 1 Corintios 15, versículo 50? Y esto dice, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Este cuerpo presente es un cuerpo de humillación, su cuerpo es un cuerpo de humillación. Nuestra corrupción humana es el resultado de la caída. Si nunca hubiéramos caído, nuestros cuerpos no serían corruptos. Estos son los cuerpos de la carne pecaminosa. Y Pablo nos dice que Cristo vino enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, Romanos 8:3. Su cuerpo, el cuerpo de Jesucristo no era un cuerpo pecaminoso, pero era como carne pecaminosa, pero no pecó. Jesucristo nunca pecó. Mi redención no estará completa hasta que ese cuerpo no sea entregado. Nosotros todos vamos a morir y estos cuerpos van a ir al sepulcro y van a resucitar en el momento que así Dios lo tiene determinado. Él no solamente está redimiendo su espíritu, sino que está redimiendo su cuerpo. Cuando vino al mundo, sí, tomó forma de cuerpo humano, porque vino a redimir a los hombres, a las mujeres, en su totalidad. Juan nos dice en la primera epístola que nuestro Señor vino a este mundo para deshacer las obras del diablo. Si Él no las deshacía todas, entonces no era un Salvador. No es un Salvador perfecto. Pero usted y yo tenemos un Salvador perfecto. Él vino a anular todas las obras del diablo. Él vino a anular eso y a redimir ese cuerpo. Así que Pablo lo escribe a los cristianos en Filipo. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual, noten estas palabras, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria,
por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas en sí mismo. Filipenses 3, 20 y 21. Y de nuevo Pablo vuelve y lo pone en Romanos y dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. La resurrección eso hace, nos está mostrando que nosotros también vamos a resucitar. Así es. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en el apogeo de su experiencia espiritual. Se acerca un día de redención corporal para aquellos que creen en Él. Como Juan nos lo recuerda en 1 de Juan 3:2, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Cuando se levantó de entre los muertos, Jesucristo, su cuerpo estaba glorificado. Y por eso es que habló con los discípulos en camino a Emaús y no lo reconocieron. Él vino entre los discípulos y estaban aterrorizados. ¿Por qué? Porque aunque su cuerpo era el mismo, era diferente, era un cuerpo glorificado. Gracias a Dios, usted y yo podemos esperar esos cuerpos glorificados en su momento. Llegará el momento en que nuestros espíritus inmortales y libres de todo pecado, libres de toda arruga, estarán vestidos en cuerpos glorificados. El cuerpo va a ser redimido. Eso es lo que logró la resurrección, que nuestros cuerpos sean redimidos. Jesucristo lo hizo completamente, la resurrección lo demuestra. El primogénito entre muchos hermanos, las primicias de los que durmieron, es nuestra muestra. Jesucristo es el ejemplo que tenemos. Cuando Cristo regrese, los que murieron en Cristo se levantarán, y eso seremos nosotros. Y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, 52. Se nos darán cuerpos glorificados y pasaremos la eternidad en esos cuerpos glorificados. Esa es una razón, lo que logró. Pero tengo una última razón. La primera razón es que la resurrección fue un hecho real, es un hecho vital, logró lo prometido, y la resurrección prueba de que Cristo es el juez de todos. ¿Recuerda cómo Pablo lo dijo en Atenas, cuando habló con los estoicos y epicureos, los filósofos, todas estas personas inteligentes allí en Atenas, y se referían a él como un palabrero? Pero él les predicó y les dijo, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, les decía Pablo. ¿Por qué? Porque ha determinado que hay un día en que Jesús va a juzgar al mundo con rectitud, con manos de juez. Ese juez es Jesús, porque Él ha establecido un día, dice Hechos 17:31, en el cual, esa es su predicación de Pablo, en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. La resurrección prueba el juicio otra vez. El hombre es Jesús y la resurrección es la prueba de que Él va a juzgar. Él es el ordenado por Dios para dar aviso al universo de que va a haber un juicio final, al final de todo. Y esa prueba de ese juicio es la resurrección. El juez será aquel que nació en Belén, en un pesebre. El niño que podría confundir a los doctores de la ley cuando tenía solamente 12 años. El carpintero de Nazaret. El Jesús que comenzó a predicar a la edad de 30 años. El obrador de milagros. El que enseñó con autoridad. Y que los fariseos, que los doctores de la ley decían, este habla como alguien que tiene autoridad. El juez será aquel que murió
aparentemente, en su debilidad e impotencia, sobre la cruz. Aquel que derribaron y colgaron y colocaron en la tumba, pero se levantó de nuevo porque no podría ser retenido por la muerte, porque Él es Dios. De esto predicaron los apóstoles. De esto predicaron, de la resurrección. ¿Y qué importancia tiene todo eso? ¿Cuál es su sentencia acerca de la resurrección? La resurrección es la única manera en que cualquiera de nosotros puede ser salvo. Puede evitar la condena de la ley y el castigo de la muerte eterna. Entender la resurrección es fundamental. Los apóstoles predicaban constantemente estas cosas porque sabían que los hombres y las mujeres irían al infierno si ellos no predicaban acerca de la resurrección de Jesucristo. El temor a la muerte no era nada para los apóstoles. Ellos no le temían a la muerte porque ellos habían visto a Jesucristo resucitado. Ellos lo habían visto. No tenían miedo. Sabían a dónde iban. ¿Qué importa? Si yo ya sé a dónde voy, que me crucifiquen boca abajo, como dice la tradición acerca de Pedro. ¿Qué importa ser martirizado? Si yo ya sé para dónde voy, yo ya sé que este cuerpo pueden hacer lo que quieran con él, porque sé que va a tener un cuerpo glorioso, resucitado. Ellos querían orarle a Dios que pudieran continuar predicando ese mensaje. Porque estos líderes judíos eran unos ignorantes y habían crucificado a Cristo en la ignorancia y lo rechazaban en la ignorancia. No sabían que estaban bajo la condena de la ley. No sabían que iban a encontrarse con Dios en un juicio. Así que los apóstoles oraban para poder predicar ese mensaje, para que tuvieran la oportunidad de que ellos no fueran llevados al juicio. Por eso es que la resurrección es tan importante. Ellos necesitaban saber de la salvación. Ellos necesitaban saber de la ira venidera. Ellos necesitaban ser reconciliados con Dios. La predicación de los apóstoles acerca de la resurrección es importante porque eso les estaba mostrando que había un juicio. Lea los primeros capítulos de Hechos y descubrirá que en todo tiempo seguían predicando a Jesús y la resurrección. Léalos. Y el significado, lea el significado de eso. Yo por eso no les pregunto si hoy es un día feliz, si han pasado una buena Semana Santa. No. No les pregunto si usted está sufriendo de insomnio o si es víctima de cualquier temor o fobia. No le estoy preguntando si tiene algún problema de salud. Tengo una sola pregunta para hacerles, porque esta es una pregunta fundamental. ¿Está listo para encontrarse con Dios en el juicio? ¿Si sabe a dónde va en la eternidad? Este es el verdadero significado de estos hechos. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Ha oído ese testimonio? ¿Cuál es su sentencia? ¿Lo ha creído y lo ha aceptado? Si nunca lo ha hecho, este es el momento. Hazlo ahora. Acepte en este momento a Cristo y lo que hizo en la cruz y la resurrección. Acéptelo. No deje pasar este instante. No lo deje pasar. En un grupo como esto, es posible que alguno de ustedes no sea creyente. Es a usted al que le estoy hablando. Crea en Cristo y Él resucitado, porque de otra forma lo único que le espera es el juicio. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque hoy tú nos has mostrado a Jesucristo. Nos has mostrado, como cantábamos ahora, al Hijo de Dios, a tu Hijo, aquel que vino a vivir una vida perfecta, morir en la cruz y resucitar. Gracias, Señor, te damos por su vida, por la obra que logró, y te pedimos que esta verdad quede marcada en nuestros corazones, no hoy, sino para siempre, y que seamos nosotros tus instrumentos para llevar ese evangelio a todos los lugares a los que tú nos lleves. En el nombre de Cristo oramos esto. Amén.